Ok, entonces, ejemplo, sea f de x y z igual a 3x cuadrados menos 6x menos 6y menos 2xy más z cuadrado menos 1 al cuadrado. Si no me equivoqué. Menos 6x. Me faltó. Lo voy a escribir de nuevo. Ya, entonces tenemos las 6 y más. Entonces ahora sí, vamos. Entonces, 3x cuadrado menos 6x más 3y cuadrado menos 6y menos 2xy y más z cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces 3y cuadrado menos 6 menos 6 menos 2xy más z cuadrado. Ahí está correcto. Ok. Entonces, primero, o sea, queremos analizar el comportamiento de esta función. Y queremos analizar, digamos, la existencia de puntos de mínimo, de máximo, máximos globales, mínimos globales, esas cosas. Ok. Entonces, veamos puntos críticos primero. Entonces, analizaremos extremos de la función f. Entonces, vamos a calcular primero el gradiente. Entonces, el gradiente de la f en x y z, que es fx, fi, fz, va a corresponder, ¿cierto?, a la derivada con respecto a x, va a dar 6x menos 6 menos 2y. La derivada con respecto a y nos va a dar 6y menos 6 menos 2x. Y con respecto a z nos va a dar 4z cuadrado más 1, ¿cierto? Eh,
voy a poner como ustedes ven, tengo algunos problemitas con la aplicación que no me deja escribir hasta más allá, así que lo voy a escribir abajito. Entonces la tercera componente sería 4 z cuadrado más 1 veces z. Ahí está. Ok, entonces ese sería el gradiente de la función. Y entonces tenemos que ahora hacer el gradiente igual a 0. Entonces gradiente de f de x, y z igual 0, 0. Esto es para analizar los puntos críticos, ¿cierto? Entonces esto es equivalente a 6x menos 6 menos 2y igual 0. Voy a escribirlo. Menos 12x. Bueno, voy a arreglar un poco de esto. Lo vamos a escribir, digamos, de la manera ordenada como se escribe un sistema. Entonces nos va a quedar 6x menos 2y igual a 6, la primera. Menos 2x, ¿cierto? Más 6y también igual a 6. Y el último, 4z cuadrado más 1z igual 0. Aquí era menos 1, acá. Sí, por eso no me estaba cuadrando. Entonces, aquí, menos 1. Menos 1. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, el primer sistema nos da como solución, entonces, usando 1 y 2, se tiene que x
A ver, déjame ver un poquito. Dos x más 6x igual 6. 6x menos 2y igual 6. Si no me cuadran los valores que tengo aquí yo. 6x menos 2y igual 6. Menos 2x más 6y igual 6 también. Bueno, vamos a... Es que este ejercicio parece con los datos resueltos en otro lugar, pero aparentemente estarían malos lo que estoy viendo acá, porque no da el resultado que uno espera. Entonces vamos a tener que resolver nosotros este sistema, porque el que tenía aquí yo, que estaba resuelto, está malo. Entonces vamos a resolver el sistema. Ok. Entonces, se tiene que, entonces tengo que borrar. Entonces vamos a dividir por 2 primero, entonces nos va a quedar 3x menos y igual 3. Y acá nos va a quedar menos x más 3y igual 3. ¿Ok? Entonces este es 1 y 2. Bueno, aquí vamos a multiplicar por 3 la segunda, ¿cierto? Y se la vamos a sumar a la tercera. Entonces nos va a quedar, vamos a dejar 3x menos y igual 3, y esta menos 3x más 9y igual 9. Entonces sumamos las ecuaciones y nos da 8y, ¿cierto? Igual 12. Entonces, y dividimos por 4, ¿cierto? Entonces nos queda 2, entonces nos queda 3 medios. Entonces, de 2, tenemos que x es igual a 3y menos 3, ¿cierto? Y esto entonces sería igual a 3 por 3 medios, ¿cierto? 3 por 3 medios menos 3. Y esto es igual a 9 medios, ¿cierto?
menos menos 6 medios. Y esto es igual a 3 medios. Por lo tanto, x es igual a 3 medios y es igual a y. Z Z de la ecuación 3, ¿cierto? Que está ahí, nos da, entonces, Z puede ser 0 y también puede ser igual a más menos 1. Consecuentemente, los puntos críticos son, entonces está 3 medios, 3 medios, 0, 3 medios, 3 medios, 1 y 3 medios, 3 medios, menos 1. Ok, entonces, ahí está la funcióncita, ¿cierto? Y estamos analizando la existencia de puntos críticos. Entonces, llegamos a que los puntos críticos lucen de esa manera. Ya son 3 medios 0, 3 medios 1 y 3 medios menos 1. Entonces, solamente voy a dar una verificada. Esto tiene que ser 3. Entonces, esto es 9 medios menos 3 medios igual a 6 medios, que es 3. Entonces, quiere decir que esos puntos estarían correctos, los que encontramos. Perfecto. Ahora tenemos que estudiar cuál es la naturaleza de estos puntos críticos. Y para eso necesitamos calcular la matriz hessiana. Entonces, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, usando, digamos, lo que habíamos hablado el otro día, de que en la primera fila de la matriz hessiana, entonces la matriz hessiana
como ustedes ven, como ustedes ven, hay serios problemas con esta aplicación, que no está, digamos, respondiendo a todos los... De hecho, voy a tener que cambiar el uso de esta aplicación porque se desconfigura, de repente los PDF que quedaban bien ordenaditos ahora están así medio raros. Entonces, y la desinstalé, la volví a instalar, igual da problema, entonces lo más probable es que voy a tener que cambiarlo. Y me gustaba mucho, pero empezó a fallar. Lo que ocurrió ahora, por ejemplo, que de la nada se fue a otro ambiente. Ya, entonces, como estábamos diciendo, vamos a calcular la matriz hessiana. Matriz hessiana de la función f en un punto cualquiera. Entonces, por lo que les había hablado, en la primera fila va el gradiente o sea, aquí, solamente para acordarse, en la primera fila va el gradiente de fx, en la segunda va el gradiente de fi, y en la tercera va el gradiente de fz. Eso es lo que habíamos observado. El gradiente de la primera derivada parcial, después el gradiente de la segunda derivada parcial y el gradiente de la tercera derivada parcial. Veamos cómo queda. Veamos cómo queda. Veamos cómo queda esto. Entonces, derivando la primera derivada parcial, ¿cierto? El gradiente de la primera derivada parcial nos va a dar 6, ¿cierto? Menos 2 y 0. La segunda derivada, o sea, el gradiente de la derivada parcial con respecto a y, ¿cierto? Que es 6i menos 6 menos 2x, ¿cierto? Cuando derivamos con respecto a x es menos 2. Cuando derivamos con respecto a y es 6. Y con respecto a z es 0. Y la tercera, cuando la derivamos con respecto a x, me va a dar 0. Con respecto a y, 0. Y con respecto a z, ahí ya cambia un poco. Entonces da 12 z cuadrado menos 4. Entonces, vamos a borrar esta basurita que quedó aquí. Entonces, ahora tenemos que analizar puntos críticos. O sea, disculpe, tenemos que analizar, digamos, cómo se comporta la matriz hessiana cuando evaluamos los puntos críticos, si es definida positiva o definida negativa o ninguna de las anteriores. Entonces, veamos. Entonces, la matriz ¿se fijan? La matriz hessiana en el primer punto crítico, veamos. ¿Cuál fue el primer punto crítico nuestro? Era 3 medios, 3 medios, 0. ¿Ya? Entonces vamos. Después 3 medios, 1 y 3 medios, 3 medios menos 1. Entonces, ya. 3 medios, 0 es igual a 6 menos 2
0, menos 2, 6, 0, 0, 0, menos 4. ¿Ya? Menos 4. Entonces, los autovalores, ¿cierto? Autovalores. Para la matriz hessiana evaluada en este punto crítico, ¿cierto? Salen de este determinante, ¿cierto? 6 menos lambda, menos 2, 0, menos 2, 6 menos lambda, 0. Y el último es 0, 0, menos 4, menos lambda. Ok, entonces 6 menos lambda, menos 2, 0, 0. Y esto es igual a menos, calculamos el determinante, digamos, por esta columna o por esta fila, ¿cierto? Entonces nos va a dar, o sea, por la tercera fila o por la tercera columna, ¿cierto? Porque tiene más 0. Entonces nos va a dar lambda menos 6 al cuadrado menos 4 por lambda más 4. Por tanto, los valores propios son, entonces, los valores propios nos dan igualando esta parte a 0, ¿cierto? Nos va a dar lambda 1 igual 8 y lambda 2 igual 4. ¿Ya? Y de esta parte de aquí, de esta de ahí, nos va a dar lambda 3 igual a menos 4. ¿Ok? Solo vamos a borrar eso. Ok. Está correctísimo. Ok, ¿qué podemos decir entonces a través de estos datos? Es que como hay autovalores de diferentes signos, entonces como hay ¿cierto? Como hay autovalores de signos opuestos, el punto 3 medios, 0 es de silla. Entonces ahora tenemos que evaluar la matriz hessiana en z igual 1 y menos 1 y da el mismo valor, ya porque está z cuadrado. Entonces, por otro lado, ¿cierto? Por otro lado, la matriz hessiana de la función f evaluada en 3 medios y más menos 1, ¿cierto? Es igual a 6 menos 2, 0, menos 2, 6,
0 y 0, 0. Y entonces aquí nos queda 12 menos 4, que es 8. Ok, entonces el anterior nos dio menos 4 ahí. Y ahora es menos 2, 8. Entonces, veamos los valores propios asociados a esta matriz. Valores propios. Entonces, tenemos que calcular el determinante de 6 menos lambda, menos 2, 0, menos 2, 6 menos lambda, 0, y 0, 0, 8 menos lambda. Entonces tenemos que resolver esta ecuación. ¿Cierto? De ahí salen los valores propios. Acá hicimos lo mismo. Entonces aquí teníamos que poner esto es 0, sí, solo sí, esto es 0, ¿cierto? Y entonces ahora en este caso, entonces vamos a pasar a la página siguiente. Entonces 6 menos lambda, 8 menos lambda. Entonces va lo mismo de delante, pero multiplicado por 8 menos lambda. ¿Ya? O sea, nos va a dar esto de acá. En vez de estar multiplicado por lambda más 4, va a estar multiplicado por 8 menos lambda. Entonces eso lo voy a llevar para el otro lado para si no se me va a olvidar. Ok, entonces sí, solo sí. Entonces nos queda menos lambda menos 6 al cuadrado menos 4 por 8 menos lambda igual a 0. Y entonces así los... ahora yo me equivoqué. Así los autovalores son lambda 1 igual 8, lambda 2 igual 4 y lambda 3 igual 8. O sea, coinciden los dos primeros, ¿cierto? Pero ahora el último es 8, o sea, son todos los autovalores positivos. Entonces, si ustedes se acuerdan, si todos los autovalores son positivos, la matriz hessiana es definida positiva y por tanto el punto es de mínimo. ¿Ya? Entonces, ya que todos los autovalores son positivos, la matriz hessiana es definida positiva. Y luego los puntos 3 medios, 1 y 3 medios menos 1
son puntos de mínimo. Esto lo vamos a eliminar yo. Son puntos de mínimo. Entonces, son mínimos locales. ¿Ya? Entonces, entre paréntesis, ponemos aquí locales. Entonces, cuando tú tienes una función definida en todo Rn y tienes mínimos locales, tú te puedes preguntar si serán globales. Entonces, pregunta, ¿alguno de ellos será global? Fíjense que si uno va a mirar la función, vamos a mirar la función. Ustedes saben que primero, antes de hacer cualquier cosa, es bueno mirar la función. Ahí está la función. Si evaluamos en 3 medios, 3 medios, esta parte de aquí, ¿cierto?, nos va a dar un valor. Y el tercer puntito que tenemos que evaluar es z igual a más menos 1. Pero más menos 1 da lo mismo cuando es z cuadrado. Entonces, eso quiere decir, ¿cierto?, que el valor en ambos puntos es el mismo. Entonces, si uno de ellos es mínimo global, el otro también lo va a hacer, porque valen lo mismo a través de la función. Entonces, ¿cómo saber si son locales? Ya son, porque la matriz hessiana evaluada en el punto es definida positiva, así que son mínimos locales. Entonces uno debería preguntarse si esta función, si hay una manera de ver si esta función tiene mínimo global, ¿cierto? Entonces, una manera es mirar la función, ¿cierto? Entonces uno podría preguntarse si esta función tiene, por ejemplo, si es acotada superiormente, por ejemplo. Uno podría preguntarse. Y claramente no lo es, porque si ustedes evalúan en el 0, 0, por ejemplo, 0, 0, n es un natural, les queda n cuadrado menos 1 al cuadrado, y eso cuando n va a infinito, va a infinito. Entonces, como observación, claramente, clara, no tiene o no es, mejor dicho, claramente no es acotada superiormente. Aquí voy a poner observación, o no voy a poner nada, lo voy a decir. Esta es una observación al margen, no tiene que ver con la pregunta. La pregunta es, ¿alguno de ellos será global?
Pero claro, como estamos pensando en mínimo global, o sea que queda acotada inferiormente, entonces nos interesa, y bueno, y superiormente. Ahora, el hecho de ser acotada superiormente o inferiormente no garantiza existencia de máximo y de mínimo. ¿Ya? No garantiza. Entonces aquí vamos a poner f de 0, 0n va a más infinito cuando n va a infinito. ¿Ya? Entonces ahí termina la observación. Entonces, esta es una observación independiente de lo que estamos analizando, que es la existencia de un mínimo global. ¿Ya? Por ejemplo, miren, ustedes, esta función que voy a escribir aquí, f de x y z igual a e a menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, esta es siempre mayor o igual a 0. O sea, siempre mayor que 0. Para todo x y para todo y. O sea, está acotada inferiormente por 0. Sin embargo, esta función, y cuando el x y el y van a infinito, x y z van a infinito, esto converge a 0. Siempre mayor que 0, y cuando una de las variables grandes tiende a 0. Entonces, eso quiere decir de que el ínfimo es 0, pero no se alcanza, no hay un valor x, z tal que eso sea 0. ¿Ya? Entonces el hecho de estar acotada inferiormente o superiormente no implica que exista un punto crítico, digamos, donde se alcanza ese mínimo o ese máximo. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo. Y que el mismo ejemplo en el fondo en funciones reales, f de x igual a la x, de ahí lo saqué, digamos. Ustedes ven que esta función es siempre mayor que 0 para todo x. Y cuando x va a menos infinito tiende a 0. ¿Ya? O sea, el gráfico, si ustedes se acuerdan, es así. Entonces está acotada inferiormente, pero no alcanza el ínfimo. No hay un punto donde uno evalúa y te dé 0. Porque se va, los puntos donde se acerca a 0 están hacia el infinito. ¿Ok? Bueno, bifurcamos para otros lados, digamos, entonces ahora volvemos a esta función. Queremos tener un argumento que nos garantice si estos puntitos son de mínimo global o mínimo local. Entonces, cuando uno, digamos, la idea la sacas de las cosas que aprendimos en cálculo 1. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener cosas así, por ejemplo, así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es un mínimo local, pero el mínimo global estaría por aquí, ¿cierto? Entonces, el hecho de ser mínimo local no garantiza de ser global. ¿Ya? Ahí tienen el ejemplo, es el local y no es global. Aquí estaría, en este ejemplo, estaría Entonces, ustedes pueden decir, ¿por qué me doy tantas vueltas, cierto? No me estoy dando vueltas por querer darme vueltas, sino que simplemente quiero entregarle una forma de raciocinio. Una forma de ver que un extremo local es global es viendo el comportamiento de la función en infinito. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos
si tuviéramos en una variable, la situación sería así. Sería así. Tenemos la función, ¿cierto? Tiene un gráfico así, en dos puntitos así. Esa es la situación. Entonces nosotros queremos entender qué pasa con el resto del gráfico. ¿Ya? ¿Qué pasa con el resto del gráfico? Entonces, si el gráfico, por ejemplo, hace así y después, que si yo se queda así, y hace así y después se queda así, por ejemplo, entonces quiere decir que estos dos puntitos de aquí son mínimos locales, pero no son globales, porque la función tiene valores menores que la imagen de esos dos puntos. ¿Ya? Y de ahí podría terminar así, qué sé yo. Entonces, pero si la función, por ejemplo, tiene un comportamiento en vez de irse para abajo, así como se está yendo aquí, la función, por ejemplo, sabemos que cuando x va a menos infinito, cuando x va a menos infinito y cuando va a infinito es así, entonces eso quiere decir de que es bien capaz que esos extremos locales sean globales. ¿Ya? Entonces esa es la idea que queremos aplicar acá en varias variables. Queremos mostrar que cuando los x, y, z son grandes, queremos ver si la función es grande, porque si no es así, si encontramos una dirección tal que a lo largo de esa dirección se va a menos infinito, o se va a una constante, o hay puntos que se van a constantes que son más bajas que son mínimos, entonces no pueden ser mínimos globales. ¿Cierto? Así como acá, por ejemplo, vimos que cuando evaluamos en 0, 0n, se fue a más infinito. Entonces no puede tener extremos, o sea, máximos, ¿no? Globales. Entonces, vamos a tener que analizar la funcióncita. Entonces, la funcióncita es f de x y z igual a 3x cuadrado menos 6x más 3y cuadrado menos 6y menos 2xy y más z cuadrado menos 1 al cuadrado. Es 3x cuadrado menos 6x más 3 cuadrado menos 6y. Esa es la función sí. Seis x más 3 cuadrado menos 6. Trato de mirar bien, digamos, la función, porque si ponemos un signo cambiado y ya se va para otro lado esto. Ok. Entonces, la parte que tiene z, z cuadrado menos 1 al cuadrado, eso claramente, si z es grande, eso va a ser grande. ¿Ya? Y nos empuja hacia abajo.
Entonces ahí ya vemos que hay un... Por otro lado tenemos x cuadrado. X cuadrado está afectado para x grande con menos 6x, por ejemplo. Pero ese menos 6x pierde con 3x cuadrado. El 3y cuadrado está afectado con 6y, pero el 3y cuadrado le gana a 6y. Pero hay un factor cuadrático del tipo menos 2xy que está aquí, ¿cierto? Hay un factor cuadrático aquí. Entonces ese podría entorpecer, digamos, lo que estamos pensando. Entonces vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a escribir esto como x cuadrado más y cuadrado menos 2xy. Hacemos un cuadrado de binomio, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos quedó? Nos quedó más 2x cuadrado menos 6x, ¿cierto? ¿Cierto? Más, ¿cierto? Porque le quitamos 2y cuadrado menos 6y, ¿cierto? Y más z cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esto se puede escribir así, x menos y al cuadrado, ¿cierto? Más, ¿cierto? Aquí podemos poner 2x cuadrado menos 3x, ¿cierto? Más 2y cuadrado menos 3y y más z cuadrado menos 1 al cuadrado. Aquí ya uno ve que para x y z grande, esto va a ser grande porque el x menos y al cuadrado no va a contrarrestar la fuerza porque está mayor o igual a 0. El z cuadrado menos 1 tampoco. ¿Ya? Y además cuando z es grande, eso es grande. Entonces, ya uno ve que esto va bien encaminado. Entonces ahora hacemos otro pequeño arreglito. Entonces esto nos va a quedar x menos y al cuadrado más, ¿cierto? Más 2 veces. Entonces aquí me queda x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Disculpen, me entusiasmé mucho. Entonces nos queda x menos 3 medios, así, al cuadrado, ¿cierto? Nos queda x cuadrado menos 2 veces, ¿verdad? Y aquí nos da más 9 medios, ¿cierto? Más 9 cuartos. Entonces tenemos que quitar 9 cuartos, entonces menos 9 cuartos, ¿cierto? Más 2 veces, aquí hacemos lo mismo, ¿cierto? Entonces nos queda y menos 3 medios al cuadrado menos 9 cuartos, ¿cierto? Menos 9 cuartos y más el z cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces nos queda menos 9 medios, ¿cierto? Menos 18 medios. Claro, entonces nos va a quedar acá, ¿cierto? Bueno, aquí ya nos queda poco espacio. Entonces, esto nos va a quedar igual a
x menos y al cuadrado más 2 veces x menos 3 medios al cuadrado más 2 veces y menos 3 medios al cuadrado más z cuadrado menos 1 al cuadrado más, fíjense acá queda 2, queda 9 medios, ¿cierto? Porque queda 2 por 9 cuartos, 9 medios, menos 9 medios. Entonces, menos 9 medios que está acá, nos da menos 18 medios. Y menos 18 medios, 9. Así que nos da menos 9. Menos 9. O sea, la función, claramente, cuando la norma de x y z va a más infinito, esta función se va a más infinito. Entonces, consecuentemente, f de x y z se va a más infinito cuando la norma de x y z se va a más infinito. ¿Ya? Es decir, es lo que se llama f es coerciva. Entonces, esto se los dejé de ejercicio, me parece, en la clase pasada, una función continua y coerciva siempre siempre es acotada inferiormente y alcanza su ínfimo. Y alcanza su ínfimo. Esta afirmación es natural de ser verdad. ¿Por qué es natural de ser verdad? Porque se lo voy a ejemplificar. Entonces esto es tarea, ¿ya? Tarea. Pero se lo voy a ejemplificar para que ustedes repliquen, digamos, en varias dimensiones. Solo voy a hacer en una dimensión. Miren. Ustedes tienen, entonces, en dimensión 1, o sea, en R, supongan f de x va a más infinito cuando el módulo de x va a infinito. ¿Ya? Entonces, sea f continua. ¿Ya? F continua. Entonces es acotada inferiormente y alcanza su ínfimo. Hay un punto donde... Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Entonces, demostración. Por hipótesis,
O antes de hacer cualquier cosa, voy a eh, denotemos f de 0 por m. Cualquier número, la función f es continua en todo R, ¿cierto? Y bueno, f de 0 tiene un valor. Le llamémosle m. F de 0 vale m. Entonces, es claro que existe R grande tal que f de x es mayor, igual que 2m, por ejemplo, o que voy a poner m más 1, da lo mismo, ¿no? Porque es que lo que pasa, voy a poner m más 1 porque el m podría ser 0. Entonces voy a poner m más 1. Para módulo de x mayor que r. Eso es porque el límite es infinito, pues entonces puede ser más grande que cualquier número. ¿Ya? Pero f en el intervalo menos m a r alcanza un mínimo. Alcanza un mínimo. ¿Por qué? Porque el intervalo menos m es compacto. ¿Ya? Y ese mínimo, alcanza un mínimo, por ejemplo, en x sub estrella. Y f de x estrella, ¿cierto? Acá es, disculpen, acá es menos RR. ¿No? El M es el puntito donde, entonces menos RR. Ahora, el 0,0 está en el intervalo menos RR y f de 0 vale M. Por tanto, el punto donde se alcanza el mínimo, naturalmente, tiene que ser menor o igual a M. Y como afuera del intervalo menos RR, la función es mayor o igual que M más 1, entonces necesariamente X estrella es un mínimo global. ¿Ya? Es un mínimo global, porque fuera del intervalo es mayor que M más 1, en 0 es igual a M, por lo tanto, el mínimo en el intervalo menos RR es menor que ese M, y como afuera es mayor que M más 1, entonces el mínimo necesariamente está en el intervalo. Entonces, por lo tanto, X estrella es un mínimo global. ¿Ok? Entonces la demostración en Rn es lo mismo, solo que en vez de estar en el intervalo menos RR va a ser la bola de centro 0 y radio R. Entonces, volviendo a donde estábamos, mira, volviendo a lo que estábamos, un resumen de lo que... Entonces, un resumen, ¿cierto? Tenemos un resumen. Tenemos una función, ¿cierto?, de R3 en R. Y 3 puntos críticos.
¿cierto? 3 puntos críticos. P1, P2 y P3. Uno de silla y estos dos de mínimo y los dos al mismo nivel, ¿eh? Con la misma energía que se llama. ¿Ya? Y además, la función va a más infinito cuando la norma de x y z va a más infinito. Este hecho de aquí, ¿cierto? La continuidad y este hecho de aquí, el 2i, nos garantiza la existencia de un mínimo global, que es el ejercicio que yo les escribí acá, ¿cierto? Que se los demostré en dimensión 1, ¿cierto? Si tengo una función coerciva, entonces ella acotada inferiormente y alcanza su ínfimo. Y yo se lo demostré en dimensión 1. Entonces nosotros demostramos que la función es coerciva, ¿cierto? Por lo tanto, alcanza su ínfimo. Pero el ínfimo, como la palabra lo dice, es un mínimo global. Es un mínimo global. Por lo tanto, es un punto crítico, ¿cierto? Al ser mínimo global, en particular es mínimo local, y los mínimos locales son puntos críticos. O sea, como hay solamente 3 puntos críticos, de los cuales uno es silla y 2 son mínimos locales, y necesariamente hay un mínimo global, el cual tiene que ser punto crítico, entonces tiene que ser uno de esos 3. Obviamente no va a ser el de silla, ¿cierto? Entonces quiere decir que estos 2 puntitos mínimos locales que fueron denunciados por la matriz hessiana son mínimos globales, ¿cierto? Entonces, de 2i, estos mínimos locales son globales. Porque al continua y coerciva implica que existe un ínfimo global. O sea, se alcanza el ínfimo. El ínfimo global se alcanza. Pero si se alcanza, entonces necesariamente es un punto crítico. Pero hay 3 puntos críticos nomás para esta función que fueron los que calculamos. Y hay 2 que son de mínimo. Entonces necesariamente ese global es uno de ellos. Pero como están los dos a la misma energía, entonces coincide. ¿Ok? Bueno, creo que estamos un poquito pasados nomás la hora, pero teníamos que redondear todo este asunto porque, como ustedes ven, de este ejercicio aprendimos mucho. Ya aprendimos mucho. Y una cosa interesante que yo debería mencionarles es que como hay 2 puntos donde se alcanza el mínimo, necesariamente debería haber otro punto crítico, solo que esto un punto... exactamente es ese. Exactamente es ese. Es que sabe que en general, sí, en general pasa esto, ¿eh? Siempre que hay dos mínimos, necesariamente tiene que haber otro punto crítico.
y y naturalmente tiene que ser una silla. Naturalmente tiene que ser una silla. Porque la función, mire, la función se encuentra en un mínimo, ¿cierto? Imagínense, es como una tacita, ¿cierto? Una tacita. Y la función, su gráfico tiene que viajar a la otra tacita, ¿cierto? El viaje de una a la otra genera, digamos, esa pasada de un mínimo al otro, hace generar un puntito de silla. Por eso que por ejemplo, si sabemos la existencia de dos puntos críticos que son de mínimo, necesariamente va a tener que haber otro punto crítico. Y es la situación que estamos viendo. Dieron 3 puntos críticos, como habían 2 de mínimo, entonces el otro tenía que ser de silla. Es bien interesante la geometría que ocurrió. Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta? Por mi parte no, profe. Sí. Yo lo que les recomiendo, bueno, aparte de resolver los ejercicios de la guía, reflexionar sobre todas las afirmaciones que yo he hecho, todo lo que he conversado, porque este ejercicio tiene mucho análisis, digamos. No es solamente el cálculo y ver qué es mínimo, qué es máximo, sino que porque la idea no es solamente saber calcular puntos críticos y ver su naturaleza. El objetivo central es entender el comportamiento de la función. Nosotros descubrimos, digamos, que la función era coerciva, que por lo tanto los mínimos globales se alcanzaban y se alcanzaban en el mismo nivel, ¿cierto? Y que el tercer punto crítico es de silla y que es natural un poco porque como me paso de un mínimo al otro, el viaje del gráfico de la función de un mínimo al otro, entonces ahí se produce la silla. Hay varias cosas interesantes que Y ustedes, digamos, si vuelvan a hacer el problema y vuelvan a revisar todo y vuelvan a hacer los análisis, pueden descubrir más cosas. ¿Ya? Ok, entonces, nos está faltando, bueno, la próxima clase vamos a hablar sobre la matriz jacobiana. ¿Ya? Y después tenemos la función implícita, ¿cierto? Y con eso o sea, nos quedarían como, la próxima semana va a terminar la materia de la primera prueba. Y ahí empezamos con integración. Bueno, que tengan un buen día y nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Chao, profe. Tenga un Chao, buen día profe. también. Chao, Chao, chao. profe, gracias.